Buenas tardes, ingeniero. Hola. Ya está listo para que ustedes compartan el grupo que toca exponer, por favor, chicos. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Ya. Vamos a empezar entonces. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 3, sensores de humedad. Y está conformado por Bejarano Justiniano, Barja Aguanta, Arena Ipurani, Áñez Pacheco, Arispe Dorado y Calizaya Vargas. Vamos a comenzar por nuestro compañero Justiniano. Buenas tardes, ingeniera. Yo soy Bejarano Justiniano Eric y voy a comenzar diciendo algunas definiciones. Primero, ¿qué es humedad? La humedad es la cantidad de vapor de agua que se contiene en el aire. Siempre hay vapor de agua en el aire y esta puede variar dependiendo de de la temperatura, de que si vivimos cerca del mar, de que si tenemos plantas, de si tenemos vegetales. Nuestra humedad en nuestro medio, en nuestro ambiente puede variar dependiendo de esos factores y otros más. Aquí hay algunas clasificaciones de humedad. Tenemos humedad absoluta, específica y relativa. ¿Qué es humedad absoluta? Humedad absoluta se refiere a la cantidad de vapor de agua comúnmente medido en gramos o kilogramos contenidos en un determinado volumen de aire medidos en metros cúbicos. ¿Qué es humedad específica? La humedad específica es la cantidad de vapor de agua en kilogramos medido en un kilogramo de aire seco. ¿Y qué es humedad relativa? Es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y la máxima cantidad que el aire sería capaz de contener a esa temperatura. Esta puede variar con la temperatura. A mayor temperatura, la humedad relativa disminuye y a menor temperatura aumenta. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un sensor? Un sensor es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio. Y al variar esta magnitud también varía con cierta intensidad. Es decir, manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. ¿Qué es un sensor de humedad? Es un aparato que permite detectar y controlar el porcentaje de agua en el aire o cualquier material o superficie. Técnicamente a estos sensores se los llama higrómetros y son de mucha utilidad para la meteorología, para la agronomía y laboratorio. Primero tenemos las clasificaciones, que son el sensor mecánico. Estos hacen uso de los cambios de las dimensiones de algunos materiales en contacto con la humedad, como son las fibras orgánicas, para darnos un valor. Tenemos sensores de sales higroscópicas. Se obtiene el valor de la humedad en el ambiente gracias a una molécula con una gran afinidad con el agua, una solución salina. Sensores capacitivos. Los sensores de humedad basados en el efecto capacitivo miden la humedad relativa colocando una delgada tira de óxido de metal entre dos electrodos. Se determina la humedad gracias al cambio de capacidad en el condensador. Sensores de conductividad.
Este es uno de los dispositivos más importantes para medir y monitorear humedad y es de los que más se usan. El agua, ya que el agua es conductor de corriente, pasa por unos finos filamentos que deducen el valor de la humedad a través de la conductividad de la electricidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Sensores resistivos. Los sensores de humedad resistiva son otro tipo importante de sensores. Estos miden la resistencia o impedancia. El sensor de humedad resistivo generalmente está compuesto de materiales de resistividad relativamente baja, y esta resistividad cambia significativamente con los cambios de humedad. Los sensores infrarrojos. Estos se basan en la manera en que el agua interactúa con el proceso de luz infrarroja. Proyecta la luz de un extremo y en el otro extremo la recoge la radiación resultante. La diferencia entre ambas nos da la humedad. Y esta maquinita nos nos dice cuánto es nuestro porcentaje de humedad. Y sensores de humedad por microondas. Esta determina el número de moléculas de agua del material. El material a medir debe pasar por la placa o por el cabezal del sensor, que emite o radia un campo electromagnético extremadamente bajo. La resonancia del resonador cambia debido a la cantidad de moléculas del agua del material. Y el equipo lo lectura y nos da un valor de humedad. Eso sería todo. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros. Ahora seguimos con los principios físicos. Los sensores mecánicos. Estos sensores mecánicos captan, como dijo anteriormente el compañero, los cambios en las pequeñas fibras orgánicas, que al estar en contacto con la humedad se alargan y entonces pasan por estas fibras sensibles, lo cual mueve esta banda extensométrica, y gracias a esto es que genera un pequeño voltaje que nos indica qué cantidad de humedad tiene. Se refiere a la humedad relativa. Luego siguen los sensores de sales higroscópicas. Estos sensores, como se ve aquí en la imagen, está envuelto por un manto de fibra de vidrio que está sumergido en una solución salina. Y esto, a su vez, está rodeado por dos filamentos de oro que no se chocan entre sí. Y al entrar en contacto con la muestra que quiera saber la cantidad de humedad relativa que tiene, genera una pequeña resistencia y nos indica un voltaje que nos indica la humedad relativa. Después seguimos con los sensores de conductividad. Estos sensores están compuestos por una superficie pulida que no es conductora, y como se ve aquí en la imagen, está compuesta por unas rejillas de oro que no se chocan entre sí y están puestas de tal manera de que puedan tener contacto suficiente con la superficie que se desea medir para saber si tiene la humedad relativa que contenga la muestra. Y estos, al estar en contacto con la humedad, generan un pequeño voltaje que nos indica la humedad relativa. Después están los sensores de humedad capacitivos. Estos implementan este sensor, puede ser de dos formas, de una malla, ya sean placas cilíndricas o también placas rectangulares que estén en paralelo. Estos entran en contacto con la muestra, ya sea un gas o gases, y al pasar por estos materiales higroscópicos porosos, crean un pequeño voltaje que nos indica la cantidad de humedad que tiene el gas. Luego pasamos a los sensores de humedad resistivos. Estos generalmente están compuestos por materiales que tienen una resistividad baja y cambia significativamente
cuando entra en contacto con la humedad, y están distribuidos de tal manera que tengan un mayor contacto con la muestra a medir. Y esto está conformado por dos pequeños electrodos que nos indica la humedad. Luego siguen los sensores de humedad por infrarrojo. Estos sensores de humedad por infrarrojo, como se ve en la imagen, hay dos fuentes infrarrojas que generan la luz, y estos pasan a través de la muestra. Como se ve en la imagen, entra la muestra, pasa a través de los sensores de la fuente infrarroja, y esta a su vez va a una fotoresistencia. Y sabemos que la fuente infrarroja tiene una cierta cantidad de radioactividad, por así decirlo, y el agua absorbe las pequeñas moléculas de agua que pasan por la fuente de luz infrarroja, absorben esa pequeña radiación y luego va a la fotoresistencia, que captan esa falta de radiación, ¿no?, que suelta al principio la luz infrarroja, y esta a su vez pasa a un puente de Weston, que es un circuito cerrado que nos indica, que nos tira un voltaje que nos indica la humedad relativa que hay en la muestra, ¿no? Y por último tenemos el sensor de humedad por microondas. Este sensor, en esta parte de acá, crea un pequeño campo de fuerza, un pequeño campo electromagnético, perdón, y al pasar está calibrado de tal manera que al pasar las moléculas de agua de una muestra, ese campo electromagnético sufre esos pequeños cambios y nos indica en una pantalla la cantidad de humedad que hay en la muestra. Y le paso la palabra al siguiente compañero. Buenas tardes, ingeniera. Voy a continuar con la exposición. Le voy a explicar sobre el rango y precisión de cada sensor de humedad. Primeramente les voy a explicar qué es el rango. Es un conjunto de valores comprendido entre los límites superior e inferior, que es capaz de medir el instrumento al que nos referimos. Y la precisión hace referencia a la cercanía que varias medidas tengan entre sí. Esto depende del uso correcto de cada instrumento. Siguiente diapositiva, por favor. Les voy a explicar sobre cada tipo de sensor, su rango y precisión. Primeramente sería el sensor mecánico. Tiene un rango de humedad de medición de 15 al 95% con una precisión menor al 3%. Los sensores de sal hidroscópica del 15 al 100% con una precisión menor al 0,5%. Los sensores de conductividad de 10 a 50% de humedad relativa con una precisión del 1%. Y los sensores capacitivos del 10 al 90% de humedad relativa con una precisión de más o menos del 4%, sensores resistivos de 0 a 80% con una precisión de más o menos 2% de precisión, los sensores infrarrojos de 0 a 100% de humedad relativa con una precisión de 0,05%, los sensores de microondas que miden con un rango de humedad relativa de 0 a 65% con una precisión del 1%. Siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniera y compañeros. Yo voy a seguir con la exposición. Mi nombre es Valeria Áñez y les voy a hablar un poco sobre las aplicaciones. Pero antes de hablar de las aplicaciones, voy a hablar más o menos de qué es un sensor de humedad. El sensor de humedad se usa siempre que sea necesario detectar la humedad en el aire. Se puede utilizar junto con un regulador. Se usa cada vez más en el sector de la técnica de la calefacción, de la ventilación y de la climatización, así como los procesos de producción que requieren un control de humedad. Bueno, voy a hablar de las aplicaciones. Primeramente, el sensor de humedad de sales higroscópicas. Además se utilizan además de los invernaderos en espacios industriales. Los higrómetros se utilizan en algunas incubadoras de huevos, como se pueden ver aquí en la imagen, en saunas, en humidores y en museos.
Como por ejemplo en las incubadoras se puede medir la humedad manualmente colocando un receptáculo con agua y ver si falta o sobra humedad, esto a través de un higrómetro o medidor de humedad. También se los utiliza en el cuidado de los instrumentos musicales de madera, como ser el piano, las guitarras, los violines, las arpas, que pueden ser dañados por las condiciones de humedad inadecuadas. Y también se los puede ocupar en la industria de los recubrimientos, tienen múltiples usos debido a que la aplicación de la pintura y otros recubrimientos pueden ser muy sensibles a la humedad y al punto de rocío. Es por eso que en nuestras casas muchas veces sufrimos de humedad en las paredes y es por eso que últimamente hay unas pinturas anticorrosivas y bueno, el sensor de humedad nos ayuda a detectar si efectivamente nuestra pared está sufriendo de humedad. Luego tenemos los sensores de humedad capacitivos. Estos son utilizados en sensores de aire acondicionado, en la medición de la humedad en el gas del alto horno, en el proceso del secado de la producción del papel y en el monitoreo de aceite en la industria papelera. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el sensor de humedad de conductividad. Estos se utilizan en el tratamiento de las aguas, desde la agua ultrapura hasta el agua potable, y también aporta en la medición del pH. También se puede utilizar para controlar la purificación del agua en ciclos de refrigeración para evitar la corrosión en los generadores eléctricos. Luego tenemos el sensor de humedad por infrarrojo. Este es un analizador NIR. NIR son sus siglas en inglés que significa Near Infrared, que se utilizan para alimentos, para granos, lácteos, vinos y licores o en la industria farmacéutica. Y por último, la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el sensor de humedad por microondas. Este sensor de humedad puede medir con precisión la humedad en los cereales, como ser el trigo, la cebada, triticales, que el triticales es una mezcla de trigo y centeno. Luego tenemos la avena, el maíz y algunos legumbres como las semillas de girasol, la colza. Este sensor es utilizado mucho en el área de la agricultura y en la actualidad es el sensor más utilizado industrialmente. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniera. Yo voy a continuar con el tema de exposición en la parte de la ventaja de estos tipos de sensores de humedad. Y voy a empezar con el sensor de humedad mecánico, que este tipo de sensor tiene como ventaja, principalmente, es fácil de reproducir y este sensor también tiene un error mínimo, ¿no?, de 3%. Pero ahora con las tecnologías y las nuevas creaciones de nuevos productos y otras cosas, bueno, ya no se utiliza mucho, ¿no? Y más adelante el compañero que me sigue va a decir más o menos la desventaja de este sensor mecánico. Tenemos también el sensor de sales hidroscópicas. Esto, una de las ventajas es que mide humedad relativa, ¿no?, del 15 al 100%. Y bueno, un error de 0,5%, que también es un tipo de sensor que es muy difundido en la industria por su buena lectura al momento de hacer un uso de dicho sensor, ¿no? Su circuito es bien resistivo a las temperaturas y se cambian cada 3 meses, ¿no? El siguiente sensor sería de conductividad, que la ventaja sería que la determinación de las proporciones de mezcla, la detección de separaciones de fases, detección de concentración de líquido limpiador y monitorización del agua de enjuague en busca de residuos, ¿no?
y control de lanzamiento del producto, ¿no? También tenemos el sensor que es capacitivo. Este es muy interesante, ¿no? Que este detecta sin necesidad de contacto físico, pero con la posibilidad de detectar materiales de distintos metales, ¿no? Además, también, debido a su funcionamiento, tiene muy buena adaptación a los entornos industriales, ¿no? Y la automatización de riego en el rubro de la agronomía y jardinería, ¿no? Es adecuado para la detección de materiales polvorientos y granulados, ¿no? La duración de este sensor, independientemente, ¿no?, de lo que se vaya a usar, ¿no?, las maniobras que se realice, y soporta bien a la carencia de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, he visto ahí investigando sobre este tipo de sensores capacitivos, que un ejemplo le puedo dar de en lo que tienen vivero para controlar lo que es la humedad, ¿no? Para que, bueno, las plantas no se sequen y le den el riego necesario, ¿no? Y de igual forma, en el riego de la agronomía, ¿no? Y bueno, es un sensor que, que tiene un software, ¿no?, que se puede manejar, y es buen sensor. El siguiente sensor es el resistivo, ¿no?, que tiene un alcance de medición de 850 Hz, y son exactos, estables y lineales, que son precisos, ¿no? Lo que uno requiere, ¿no?, en una industria también. También tenemos los sensores infrarrojos, ¿no?, que los sensores de este tipo tienen la capacidad de bueno, de uso rápido, ¿no? Que lo que hace rato estaba comentando una compañera, ¿no?, de la industria, ¿no?, para todo lo que es para controlar ahí, si no me equivoco, las semillas, ¿no? Y también son muy precisos. Los sensores de microondas, este sensor me interesó bien porque era una de las ventajas era la disminución de los residuos generados, una buena utilización de los recursos que se tiene, y lo más importante, que es el ahorro de las materias primas y energía, ¿no? Y lo que más le interesa, ¿no?, a una industria, que sea preciso, ¿no?, al momento de controlar la humedad, ¿no? Bueno, voy a dar paso al compañero para que termine la exposición. Hola compañeros, mi nombre es Erwin Calizaya Vargas y yo voy a continuar explicando lo que son las desventajas, ¿no? El sensor de humedad capacitivo. Este sensor se ocupa en aplicaciones que requieren un alto nivel de sensibilidad. Ahora, ¿cuál es la desventaja de este sensor? Es la distancia que existe entre el sensor y el circuito de señalización. Esa distancia es muy limitada, como se puede ver en la diapositiva, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahí se puede, bueno, ahí se podía ver un pequeño video de cómo era tan limitada lo que era la distancia, ¿no? Y bueno, pasemos al siguiente sensor. El sensor de humedad resistivo. Este sensor se ocupa para medir la resistencia o la conductividad eléctrica. ¿Cuál es la desventaja de este sensor? Debido a que tiene componentes metálicos, su desventaja sería que a un cierto tiempo este se llega a oxidar, y una vez que se oxida van a llegar a modificar la conductividad de los mismos, haciendo que todas las mediciones que se hagan con este sensor van a llegar a ser inexactas. Siguiente, por favor.
Y ahí está un pequeño video, pero creo que está sin audio, pero bueno, ahí más o menos se ve lo que es el sensor resistivo, ¿no? Como se puede ver, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora, los sensores de humedad por conductividad eléctrica. Se conoce mayormente como un sensor de humedad absoluta. Estos miden la conductividad térmica tanto del aire seco como del aire que tiene vapor de agua. ¿Cuál es la desventaja de este sensor? La desventaja de este tipo de sensor es que al exponer el gas con cualquiera que tiene propiedades diferentes al nitrógeno, este va a llegar a hacer una medición inexacta, va a llegar a medir de manera incorrecta. Esa sería la desventaja de este tipo de sensores, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último tenemos acá los sensores de microondas. Es un dispositivo que está más o menos utilizado en la actualidad, que se ocupa más seguido, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de este sensor? Es que son equipos sumamente delicados, ¿no? Y también se requiere a un personal capacitado para manejar este tipo de dispositivos, porque tiene un alto nivel de sensibilidad y esto al configurarlo o instalarlo de manera incorrecta se podría llegar a activar ya sea por error. Esto igual ocurre en los sensores de infrarrojos. Las desventajas son similares. Se requiere un personal netamente capacitado para poder manejar ese tipo de sensores y también lo que son los equipos son sumamente caros o elevados en costos, ¿no? Y siguiente, por favor. Con esto vamos a concluir lo que es esta presentación. Acá tenemos lo que es el cuadro resumen, ¿no? Que son los tipos de sensores, están los rangos, como pueden ver, la precisión y la aplicación de cada sensor. El sensor mecánico, la aplicación que se ocupa es en el secado de la producción de los papeles, ¿no? El sensor de sales hidroscópicas, la aplicación que se ocupa, lo explicó mi compañera, es para invernaderos y espacios industriales, ¿no? El sensor de conductividad, la aplicación sería para el tratamiento de aguas. El sensor capacitivo, la aplicación son en los aires acondicionados y en la medición de los gases de los altos hornos. El sensor resistivo, la aplicación sería en el secado de la cerámica. El sensor de infrarrojo, su aplicación sería en el rubro alimenticio, ¿no? Y el sensor por microondas, la aplicación que se ocupa sería en el rubro de la agricultura. Y con esto hemos terminado la exposición. Muchas gracias por su atención. Y tenemos lo que es después de esto una pequeña dinámica, ¿no? Que va a explicar mi compañera, ¿no? Bueno, ingeniera, tenemos una pequeña dinámica. Vamos a mandar al grupo un cuestionario para que los compañeros participen y, bueno, evaluemos qué tanto tomaron atención. La persona que tenga mayores puntos le vamos a regalar 10 bolivianos de crédito. Enseguida lo vamos a mandar la encuesta al grupo para las personas que deseen participar. Bien, ¿hay preguntas al grupo antes de que hagan su encuestita o lo van a mandar al grupo de WhatsApp o al grupo de... Inge, pensamos mandarlo acá al Zoom, digamos. Es una encuesta, entonces, es por... Ya continúen, chicos. Ya listo. Ahorita les acabo de enviar al grupo lo que es un cuestionario por Quizzes. Una vez que ustedes se registren, por favor, con nombre completo, apellido. Son preguntas que son más o menos de falso y verdadero, son lo que hemos explicado. Y en función a esto, como dijo la compañera, aquel que tiene mayor puntaje o acertó mayormente todas las preguntas va a llegar a ganar lo que es una recarga de 10 bolivianos. Ya. Mientras van participando sus compañeros, voy a hacer algunas observaciones al grupo. Chicos, si bien han seguido la metodología que se les ha dado en el tema de los puntos que se quiere mostrar, pero está muy cortada su coordinación, podríamos decir. O sea, nunca me pueden hablar de una ventaja de un equipo sin darme la desventaja.
Si José Wilson nos habla de solo las ventajas, o sea, no tiene relación, ¿no? Porque yo no voy a poder elegir o no voy a poder tomar la información exacta si solo me está dando las ventajas y después otra persona me va a dar las desventajas, ¿no? Ustedes tienen que realizar un trabajo, si bien José Windsor va a hablar de las ventajas, hable pues de 3 sensores de humedad y el saldo lo deja para Erwin, ¿no? Pero no me hable él solo las ventajas diciendo que no hay con qué comparar, porque cuando uno habla de ventajas de un equipo, tiene que hablar de ventajas y desventajas, no puede hablarme solo de las ventajas. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿No? Entonces, igual, Teresa solo ha mandado un cuadrito ahí que no sé qué le voy a calificar a Teresa, no es lo mismo lo que ha hablado Valeria o lo que ha explicado Adams o el otro compañero que era de Jarano Eric, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que están haciendo ustedes dividiéndose el trabajo o qué, pero no estamos viendo el trabajo uniforme. Yo no voy a calificar uno por uno. Obviamente, las respuestas que den ustedes a las preguntas que se les hace de la parte que les tocó, eso es individual, pero esto es un trabajo de grupo. No puede ser que unos hablen más que otros, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber qué repartirse, qué van a hablar y no solamente, pues, algo que al final, miren, yo la verdad, yo no sé si sus demás compañeros, y ahorita van a poder ver en las respuestas tal vez, yo estoy atendiendo su exposición, pero medio cortado, de acá me hablaba una cosa, por acá cambiaba otra, acá otra, entonces yo la verdad no entendí mucho lo que me han querido explicar, porque al principio iban bien, pero de ahí ya se han disparado mucho en ese tema. Se les ha dado un formato, sí, les he dicho que sigan ese formato, si pueden aumentar algo más. Y por último, no solamente, por ejemplo, en el tema de los principios físicos, pueden hablar, ustedes han mencionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de sensores de humedad, ¿no? Y de esos 7, lo ha explicado Adams, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal que entre esos 7 sensores de esos tipos de sensores que ustedes han escogido, nadie nos ha explicado cómo se clasifican o si hay una clasificación? Entonces, cada uno, si eran 7 tipos de sensores, me imagino que son los que han elegido acá, cada uno podía explicar uno completito, con el principio, cómo funciona, dónde se aplica, cuál es sus rangos de trabajo, su precisión, ¿no? Cuáles son sus ventajas y desventajas. Pero algo así, no que una cosa habló uno, el otro, al final yo la verdad que perdí el hilo en la exposición. No sé, los demás, no sé, sus compañeros, peor me imagino que ni siquiera ellos sabemos si están o no sentados ahí en su computadora escuchando lo que ustedes están hablando, porque no los vemos. ¿Hay preguntas para el grupo? ¿Ya han terminado el ejercicio o falta? Inge, recién ya están todo dentro, yo lo voy a iniciar ahorita y una vez que se inicie tiene un tiempo de 3 minutos, ¿no? Para responder lo que son 6 preguntas, ¿no? No la he iniciado todavía. Sí, lo acabo de iniciar ahorita, ¿no?
Y bueno, Inge, sí, ya acabó la actividad ya. Tenemos ¿Ya? acá que el ganador fue Alejandro Sotomayor, que respondió a 6 preguntas correctas. Ok, Alejandro. Muchas gracias, ingeniera. Presente. Alejandro. Muy bien, Alejandro. Yo igual me Ya la se gané en ganó. OP1. En OP1 también. Caramba. Ya, me alegro de que por lo menos esté atendiendo pues a la exposición, ¿no? Ya, a ver, hay preguntas a sus compañeros antes que se acabe el Zoom. Yo tengo una pregunta, ingeniera. Ya. Uno de los compañeros mencionó acerca de los sensores de humedad de las incubadoras de huevo. ¿Por qué la importancia de un sensor de humedad en una incubadora de huevo? ¿Y qué pasaría si hay mucha humedad? Yo, ingeniera, hablé sobre eso de la incubadora de huevo. Bueno, si tenemos demasiada humedad y mala ventilación, esto puede provocar que los pollitos mueran dentro del cascarón, entonces no pueden salir por muerte por asfixia. Entonces, la mejor solución sería poner un kit de humedad y programarlo de acuerdo a lo que necesitemos en cada momento de la incubación. Ya, muchas gracias. Zambrana Justiniano, ¿cuál es su nombre, niña? Mariana. Mariana. Es que sale solamente el apellido. Ya. Saben, en el tema de los pollitos es bien crítico. El pollito es el animalito más delicado de todos. Se muere por frío, se muere por calor, se muere porque le miran, se muere porque le dio moquillo. O sea, es terrible los pollitos, ¿no? Increíble. Por hambre. Peor, pues, ¿no? Si no lo voy a matar de hambre. Fabiola, ni por hambre, obviamente que todos morimos si no comemos, ¿no? De todos se mueren los pollitos. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, ingeniero. Yo, ingeniero. Ya. Se va a cortar, pero en un minuto la reunión. No importa, Carlos Alberto. Ya. Un ejemplo, una consecuencia significativa de no tener un buen sensor de humedad que afecta así a grandes rasgos una industria, una fábrica. ¿Cómo un ejemplo me podrían explicar, por favor? Yo explico, ingeniera. Ya. Un gran perjuicio podría ser no sé si conoces la aceitera Fino, ahí se usa el sensor de microondas. Cada vez que reciben unas camionadas de soya, siempre le miden la humedad. Si ese cargamento o el sensor no se funciona al recibir el cargamento, entra mucha soya humedecida y cuando esa soya entra a los silos, empieza a podrir toda la soya que ya se encontraba en los silos, porque lo demás está seco y eso está húmedo. Entonces hay un desperdicio enorme de semilla. Esa sería una consecuencia, ¿no?, de no estar bien calibrado el sensor. Registro en el chat del Zoom nuevamente. Ya saqué del anterior Zoom. Una pregunta, a ver.
¿por qué es importante la medida de la humedad en general? ¿Por qué la importancia? ¿Quién va a responder? Yo respondo. Es muy importante porque cualquier producto o cualquier, un ejemplo, un cítrico, puede decirle soya, o también se habló de los pollitos, ¿no? Que tienen que mantenerse a una humedad relativa, ¿no? Es importante que si no controlamos esta humedad, podemos tener grandes pérdidas, ¿no? en la industria, porque si no se controla la humedad adecuada que tiene que tener cada producto para su mantenimiento, y en sí eso se tiene que mantenerse, ¿no? Porque hay proceso de diferentes productos que se mantienen, digamos, se reservan por un determinado tiempo. Y la verdad es muy importante esto, porque si no controlamos, como dije, entonces podemos tener grandes pérdidas, ya sea materia prima, y bueno, más que todo económico, ¿no? Ok, José Wilson, muy bien. En realidad, chicos, la humedad nos determina la vida útil de un alimento. Si estamos hablando de frutas, de cereales, de lo que ustedes quieran. Mientras más húmedo el alimento o las condiciones de humedad en un lugar, hay mayor crecimiento de microorganismos. Y como es la humedad, a veces se representa como el agua que tiene un componente. Mientras más agua hay en un alimento, en un lugar, mayor es el crecimiento de microorganismos, entonces se va a deteriorar con mayor facilidad, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, ahí preguntaba Carlos Alberto, sí. Un ejemplo sería del pan, cuando uno lo deja embolsado y no lo guarda, entonces con el tiempo le entra humedad y le entra lo que usted dice de bacterias y todo, y se crea, ¿no? Pues. Sí, claro. Serían los mohos. Los mohos, ¿y quién va a comer pan con moho? A ver. Pues comemos, pues a veces lo limpian así, ya le sacan, lo ponen ya otra vez y se lo mandan ahí. No ves, Fabiola acá nos está haciendo antojar su Coca-Cola, ¿o qué está tomando? Coca-Cola sin moho. ¿Sin qué? Sin moho. A ver, yo les estaba comentando, por ejemplo, chicos, el tema de la humedad es crítico en un proceso, especialmente en el tema de los cereales. Miren, yo les voy a contar una anécdota cuando yo estaba trabajando en la industria, ¿no? Yo trabajaba en una planta que hacía harina integral de soya y torta de soya. Me acuerdo que los silos son lugares donde se almacenan grandes cantidades de grano. Entonces, si ustedes no controlan la humedad en ese proceso, si no se seca ese grano antes de guardarlo, porque cuando te traen un grano, por lo general están las humedades entre hasta 21% de humedad tiene. Para guardar ese grano hay que bajarle la humedad hasta un 13%, 14-13%. Ustedes no pueden guardar con humedades más altas ese producto. ¿Por qué? Porque en el silo está cerrado y empieza el mismo grano, por las características que tiene, es una materia viva, ¿no? De una plantita ha nacido ese grano, empieza a sudar
¿no? Empieza como con nosotros, cuando estamos encerrados en algún lugar, si está cerrado y no hay circulación o ventilación de oxígeno, nos vamos a sofocar, pues, ¿no ve? Vamos a empezar a transpirar, y esa transpiración a veces en los silos, cuando está húmedo, como viene del Chaco, lo que ustedes cosechan viene con palitos, viene con chala, con algo de basurita que viene. Entonces, en el silo cerrado, empieza a sudar, y por lo que uno suda empieza a generarse calor, ¿no? Al haber calor puede haber combustión, porque no quiere decir que se va a arder ahí adentro, pero es como el carboncito, ¿no ve? Cuando ustedes van a prender carbón, ponen así en un redondito y ahí adentro está ¿cómo se llama? O el fuego para encender, pero ahí cuando ustedes ven, de a poco el carbón va prendiéndose, pero no está fuego, ¿no? Sino que hay combustión ahí adentro. Lo mismo ocurre en el silo. En el silo, y como eso está cerrado, eso es una bomba de tiempo, ¿no? Puede estallar el silo porque se genera un gas ahí adentro por la combustión. No se prende fuego, pero sí se quema el grano y puede llegar a explotar. En el silo, cuando el ingeniero no controló esas condiciones, cuando fuimos a ver el grano, chicos, el de arriba estaba blanquito, acá arriba, pero acá al medio ya estaba quemado, estaba carbón el grano. Entonces eso era porque ahí adentro se ha concentrado, y imagínense, para sacar ese grano es complicado porque eso se apelmaza. Además que la humedad en los granos es crítico por el tema del crecimiento de los mohos, que son bacterias que están presentes por esas condiciones. Además también hay, ¿cómo se llama? El tema de el grano empieza a hacerse, se torna color negro, no es blanquito como el grano seco. Entonces empieza el proceso de putrefacción, y el olor a grano, el de soya, cuando se descompone es fuertísimo porque genera un gas etileno, que eso es lo que le da un olor desagradable. Entonces es crítico. ¿Dónde se utilizan más estos sensores de humedad, chicos? En la industria alimenticia, yo creo, ingeniera, y en el tratamiento de las aguas, porque es donde más debemos determinar el porcentaje de humedad. En los alimentos es muy importante, como lo mencionó anteriormente. Los alimentos serían en los silos para guardar granos por tiempo, digamos. Chicos, ¿alguna otra pregunta más de algún compañero? Yo, ingeniera, tengo una pregunta. Sí. Quisiera saber por qué la humedad relativa cambia de acuerdo con la temperatura. Yo puedo responder eso. La temperatura es un factor que va a hacer variar la humedad relativa, ya que la temperatura, al subir en un cierto metro cúbico o un espacio de material, hace que en ese lugar, en esa área, en ese volumen, pueda contener más humedad, o sea, más agua en vapor. Y si tenemos, digamos que un 50% de agua a 10 grados y nuestra temperatura sube, va a hacer que pueda contener más vapor de agua. En otras palabras, como la humedad relativa es la relación entre el vapor de agua existente y lo que puede contener ese volumen, nuestra humedad relativa bajará, ya que es una división. Y si nuestra temperatura baja, va a poder, esa área, ese volumen, va a poder contener menos vapor de agua. O sea que nuestra humedad relativa va a tender a subir. Y si llega a pasar el 100% de humedad relativa, ese vapor de agua llega a condensarse y a hacerse agua. Ok, bien, Eric. Muy buena la explicación.
¿Qué más, chicos? ¿Está el otro grupo? ¿Listo? Gracias, chicos, pero tomen en cuenta lo que se les dijo a este grupo, ¿ya? Por favor. Para los Gracias, demás. ingeniera. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. ¿El otro grupo está? Buenas tardes, ingeniera. Sí, ya estamos listos. Ya pueden compartir pantalla también. Ya. Ok. ¿Empezamos, ingeniera? Sí, empiecen, chicas. Ok. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañero. Nosotros somos el grupo 4 y a nosotros nos tocó exponer sobre sensores de velocidad. Los integrantes de mi grupo son Campos Herrera Ronaldo, Campos Maciel, Campos Valeria, Cárdenas Laura, Carlos Jacqueline y Castillo Luciana. A continuación, para entender un poco más sobre los sensores de velocidad, va a explicar mis compañeros algunos conceptos básicos. Buenas tardes, ingeniera, compañeros. Mi nombre es Ronaldo Campos Herrera y voy a empezar con lo que es la exposición, primeramente explicándole una definición de velocidad. La velocidad es una magnitud física que denota una relación entre el desplazamiento o recorrido de algún objeto y el tiempo que transcurrió en realizar ese desplazamiento. La velocidad llega a tomar en cuenta la dirección en la cual se está desplazando y por esa razón se llega a considerar que es una magnitud vectorial. Y por esto no se tiene que llegar a confundir con la rapidez, ya que la rapidez solamente toma en cuenta el desplazamiento de un punto a otro punto y el tiempo en que se tomó sin tomar en cuenta la velocidad, la dirección. La unidad de medida internacional de la velocidad serían los metros sobre segundo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es un sensor de velocidad? Los sensores de velocidad son dispositivos que llegan a detectar la velocidad de algún objeto que se está desplazando de manera lineal o angular. Estos son utilizados en la industria para tener una producción eficiente y automática. Siguiente diapositiva. Entonces, los sensores de velocidad llegan a clasificarse en sensores lineales y sensores angulares. Los sensores lineales llegan a subdividirse en los de recorrido limitado y los de recorridos ilimitados. En los de recorrido limitado podemos encontrar lo que son los tacómetros. En los recorridos ilimitados encontramos lo que son los radares y láser. En los sensores angulares encontramos lo que son los tacogeneradores y los giroscopios. Siguiente, por favor. Entonces, los sensores lineales son dispositivos que permiten controlar la posición de un objeto móvil a lo largo de un eje o medir las separaciones o distancias entre puntos en un sistema mecánico. Bueno, eso sería todo por mi parte. La siguiente compañera va a continuar con. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Maciel Campos Navia y voy a hablar sobre la subdivisión de los sensores lineales. Los sensores lineales se subdividen de acuerdo a su y de recorrido ilimitado. Dentro de los sensores con recorrido limitado está el tacómetro, del cual es el más utilizado, el tacómetro mecánico. El tacómetro mecánico es un contador de revoluciones empleado para medir localmente la velocidad de rotación de toda clase de máquinas o dispositivos giratorios. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el tacómetro óptico.
Es un instrumento que mide con precisión la velocidad rotatoria usando un haz de luz visible. Puede ser usado a una distancia de 8 metros. Sus características notables, como su construcción robusta y su portabilidad, lo hacen ideal para labores de mantenimiento y otras aplicaciones en maquinarias. Siguiente diapositiva, por favor. Entre sus características son las siguientes: tacómetro digital de lectura sin contacto, tiene apagado automático, tiene una lectura de 5 dígitos a LED, su rango de medición es de 0,1 a 30.000, tiene una memoria de medición de lecturas de máxima, mínima y última, y su distancia de medición está entre los 10 centímetros y 30 centímetros. Siguiente, por favor. El tacómetro de hilo. Este equipo combina las 3 funciones de 3 instrumentos separados en uno solo de fácil utilización, que son la velocidad, distancia y revoluciones por minuto. El tacómetro de hilo mide con precisión la velocidad y la longitud de hilos con un rodillo envolvente. Siguiente diapositiva, por favor. El tacómetro electromagnético. Estos emplean un transductor que produce una señal analógica o digital como conversión de la velocidad de giro del eje de la máquina. Es una herramienta basada en inducción electromagnética para medir la velocidad de rotación de un motor y está formada por un núcleo electromagnético. Siguiente, por favor. Entre sus especificaciones están las siguientes. Tiene un visor LCD de grandes dimensiones para fácil visualización, con una lectura de 4 dígitos. Tiene aplicación de 2 círculos y 4 círculos. Su rango de medida del motor es de 100 a 9.999 revoluciones por minuto. Tiene un método de detección por inducción y su precisión es de 0,05%. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Valeria Eldi Campos Salazar y para continuar con la exposición, le voy a explicar sobre los sensores de velocidad lineal de recorrido ilimitado. Dentro de este grupo está el radar y el láser, que son sensores que no tienen contacto mecánico en sí con algún objeto. Es decir, son un sistema óptico a distancia que consiste en apuntar con un puntero láser incorporado al instrumento y que éste capta la señal de una especie de cinta reflectante pegada al eje del ventilador cada vez que éste da un giro. Los sensores de radar son los que utilizan ondas continuas de frecuencia modulada para detectar de forma precisa objetos estáticos o en movimientos. Su uso es adecuado para todo tipo de aplicaciones de altas exigencias en condiciones climáticas extremas, ya que es inmune a la luz del sol, la niebla, el polvo y entre otros. Existen radares de baja frecuencia y de alta frecuencia. Los de baja frecuencia pueden ver muy bien objetos de alto valor dieléctrico, incluidos los coches, los trenes, los camiones y la de carga. El radar de alta frecuencia puede ver una gama amplia de objetos y será de un uso robusto que un sensor ultrasonido. ¿Puedes pasar, por favor? La siguiente, por favor. Los sensores de láser, como bien dice su nombre, estos sensores utilizan un láser para emitir luz en línea recta. Su punto de haz visible hace que su alineación y posicionamiento sea de mucha facilidad. Dado que el haz de luz está enfocado, el sensor puede instalarse sin preocupaciones por
por la luz difusa. La siguiente, por favor. Ahora le voy a hablar sobre otra clasificación de los sensores de velocidad, pero esta vez son los sensores angulares. Un sensor angular mide la corriente de la bobina y es proporcional a la velocidad del movimiento. Dentro de este está el sensor tacogenerador y el giroscopio. Yo les voy a hablar sobre el sensor tacogenerador. Su principio físico se basa en convertir la energía rotacional del eje en cuestión en energía eléctrica proporcional a la rotacional y que puede ser fácilmente medida. Para generar la corriente a partir del giro se acopla al motor o eje que se va a medir una esfera situada dentro del campo magnético fijado que es creado por dos imanes. Existen dos tipos de tacogeneradores, uno es el tacogenerador de corriente alterna y otro es de corriente continua. Los tacogeneradores de corriente alterna son similares a un generador de energía cuya salida es en forma de tensión variable tanto en amplitud como en frecuencia. Y por último, les voy a hablar sobre el otro tipo de tacogenerador, que es la continua, o también denominado dinamos tacométricos, que convierte la energía mecánica en una energía eléctrica. Estos consisten en dos imanes semicilíndricos opuestos y una bobina capaz de girar en su interior mediante un colector. Gracias. Bien, yo les voy a hablar sobre un sensor angular que es el giroscopio. Este es un dispositivo que mide o mantiene el movimiento de rotación de un objeto. Estos sensores son de pequeño tamaño y por lo general son de bajo costo, pero son ideales para medir lo que son las velocidades angulares. Para entender un poco de cómo funciona este giroscopio, se debe saber que este dispositivo o este sensor consta de un cuerpo de simetría de rotación. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se produzca el efecto, cuando se aplica una fuerza que tiende a mover el eje, como vemos en esta imagen de aquí, tiende a mover el eje de rotación, esta fuerza va a cambiar la orientación de este eje, así como la orientación de la misma fuerza en un principio. ¿Esto para qué? Para que ambas se anulen y el eje rotacional mantenga el equilibrio. Como podemos ver aquí una animación de lo que sería un giroscopio. También existen en su clasificación dos tipos de giroscopio, que es el giroscopio electrónico y el analógico. El electrónico es un sensor que detecta las rotaciones y las velocidades angulares y puede determinar qué tan brusca o suave fue el movimiento. Estos son empleados mayormente en los celulares, bueno, se los ve frecuentemente ahí al momento de hacer rotar la pantalla. El otro tipo de giroscopio es el analógico, que al igual que el electrónico, detecta los movimientos de rotación, pero esto ha permitido que se desarrolle aún más la sensibilidad al momento de balancearlo, como podemos ver en la imagen. Y hablando sobre las aplicaciones en general de todos los sensores de velocidad, voy a explicar un poco de dónde pueden ser aplicados. El sensor óptico, como podemos ver, son ideales para el mantenimiento, para el área de labor de mantenimiento. Estos sensores ópticos son, como lo habían explicado, de contacto y sin contacto. Estos sin contacto mayormente son usados porque emiten una luz y podemos determinar la velocidad que gira un motor con una distancia hasta de 10 metros. El que viene con contacto emplea un adaptador, el cual emite una información digital en conversión convertida, ¿no?, que obtiene del giro del eje de un motor. Entre otras de sus aplicaciones están los sensores radar. Estos son aplicados en dispositivos electrónicos, como vemos aquí el oficial de policía utiliza estos dispositivos para, en este caso, él hace una rutina, ¿no?, a los vehículos. Este sensor trata de captar al objeto en movimiento y detecta a qué velocidad está haciendo esto, a qué velocidad están dando.
como dice aquí, capta la señal del eje cada que da un giro. También es visto, estos sensores son vistos en las industrias de los automóviles. En este caso es un sensor de contacto directo, ya que esto, para que suceda, es presionando el acelerador. Este sensor tiene un par de imanes, el cual gira y emite una frecuencia, la cual puede ser alta o baja dependiendo de la aceleración que se emplee en la marcha. El sensor láser, por ejemplo, es uno de los sensores que se aplican. Estos dispositivos los podemos ver también en objetos electrónicos que lo utilizan en maestranzas, talleres. ¿Esto para qué? Porque necesitan saber la velocidad de la cual a veces giran las máquinas de herramientas. Como podemos ver, este es un taladro de mesa y estamos viendo la velocidad de giro de la broca. Entonces, esto pasa que emite una luz de forma recta hacia el objeto y esta devuelve al receptor y ahí nos manda la velocidad en la que está girando. También son empleados en cintas transportadores, en tornillos sin fin, también como los elevadores, ya que estos convierten la energía rotacional en energía eléctrica. También el giroscopio electrónico, como ya lo había explicado, son aplicados en celulares al momento de querer rotar la pantalla, y el tacogenerador va en el grupo de las cintas transportadoras, en los elevadores, los tornillos sin fin, convirtiendo esta energía rotacional en energía eléctrica. Eso es un poco de todas las aplicaciones en que estos pueden ser empleados, porque también son empleados en la aeronáutica, en los videojuegos, que ahora todo el mundo los utiliza esas gafas y ahí se emplean, ¿no?, estos sensores giroscópicos, ya que con el movimiento de estas gafas en la realidad se puede ver, ¿no?, dentro de las gafas. A continuación vamos a explicar un poco de las ventajas y desventajas de estos sensores de velocidad. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas que tienen los sensores de velocidad. ¿Qué puedo decir? Una de las ventajas de los sensores de velocidad es que llegan a ser estos dispositivos empleados para convertir una magnitud física o química y en sí dar una señal fácilmente para dar una facilidad al procesamiento o al almacenaje o pueda ser bien transmitida. El otro punto es que llega a ser en el transcurso que va trabajando y realizando sus funciones llegan a ser silenciosos. El otro punto es que son dispositivos en la cual proporcionan una larga vida útil, que a lo largo del tiempo eso se da como en un ahorro para la industria y necesario, como también útil. El otro punto es que ofrecen seguridad en los automóviles, tanto como en las máquinas industriales, según a la función que ofrecen o sus bondades que dan. El otro es que estos sensores de velocidad tienen una buena distribución óptima, en la cual llega a ser necesaria. Siguiente diapositiva. Las desventajas. El sensor llega a fallar en sí simplemente si existe un cableado erróneo, es decir, por más mínimo que sea un error que tenga, no llega a tener o cumplir una función como debe de ser. El otro es que los conectores pueden estar sucios, pues entonces tenemos que hacer un mantenimiento constante para que así nos dure a largo tiempo y a largo plazo. El otro es que entre la rueda reductora que se encarga de las lecturas del sensor en cuestión de la oxidación de partículas o suciedad, lo que causa son las mediciones erróneas. Y el otro es de la bobina que si está mal instalado o tiene una mala conexión es que llega a causar un cortocircuito. Siguiente diapositiva.
Las ventajas de los sensores de velocidad lineal. Aquí se clasifican en dos, en tacómetro de hilo, como en el tacómetro electromagnético. El tacómetro de hilo, una de las ventajas que se puede ver son las mediciones que se realizan con una alta precisión y también que se da una alta respuesta dinámica. El otro punto es que llega a tener un uso de sus componentes en alta calidad y pues garantizada, una larga vida útil. Y tiene una gran alta fiabilidad. El tacómetro electromagnético. Este llega a tener estas ventajas como ser que es por las aplicaciones y funciones en la cual tiene una fuente externa y que también da una función de sentido de rotación. Siguiente diapositiva. Ventajas y desventajas de los sensores de velocidad angular. Está en aquí el tacogenerador y el girómetro. Las ventajas del tacogenerador llega a ser que tiene una buena precisión en los diseños en la cual se da y una buena simplicidad y la conversión digital en la cual es sencilla. Y las desventajas que llega a tener esto es que afectan a las vibraciones mecánicas y llega a ser de baja resolución en bajas velocidades de giro. Siguiente diapositiva. El girómetro. Una de las ventajas que se puede ver en esto es que da un sentido también de rotación, como anteriormente les había mencionado, y también que tienen el nivel de señal alto. Tiene una precisión fiable, como también una linealidad alta. Siguiente diapositiva. A continuación, mi compañera les explicará sobre los tipos de sensores de velocidad. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, yo voy a explicarles sobre los tipos de sensores de velocidad que se ocupan en un PLC. Un PLC es un controlador lógico programable que básicamente es como una computadora que se utiliza en la ingeniería de automatización. Esta en sí se adapta a las necesidades que posee cada fábrica. Dentro de los tipos tenemos el C-Trans WS100, que este es un sensor de velocidad que se acciona mediante el eje del tambor, el cual se encuentra acoplado magnéticamente. Este resulta idóneo para los sectores áridos y para las canteras y así también para las industrias de materias primas. Este combinado con una báscula de cinta, este sensor emite señales a un transmisor, el cual calcula la capacidad de transporte del material. Este pesa alrededor de 1,22 kilogramos, lo cual facilita su instalación y al ser de poco peso, alarga la vida útil de los cojinetes. Como es pequeño y ligero, posee una buena resolución para hacer medidas precisas. En aplicaciones en aplicaciones sin báscula de cinta, este sensor puede utilizarse para vigilar las velocidades en caso de una conexión directa a un PLC. En recomendaciones tenemos de que se debe retirar periódicamente la tapa para así hacer una limpieza adecuada del sensor para eliminar lo que sería polvo, suciedad, y también si presentamos algún tipo de anomalías como ser ruidos y vibraciones, esto se debe a que hay desgastamiento de los cojinetes. Siguiente, por favor. Luego tenemos el Miltronic TAS, que este es un sensor de velocidad de cinta de retorno accionado por ruedas. Este es compacto y de bajo perfil. Este es ideal para ser ocupado en trituradoras móviles y en espacios reducidos. Este sensor funciona junto con una báscula de cinta transportadora, la cual proporciona señales a un integrador para calcular la velocidad de transporte del material. Este sensor de velocidad posee un brazo de arrastre, el cual controla la velocidad de la cinta transportadora.
La señal de salida se transmite mediante una conexión de cable al integrador. Siguiente, por favor. El C-Trans WS300, este es un sensor de baja y alta resolución con un accionamiento mediante un eje. Este sensor emite una señal de frecuencia proporcional a la velocidad de giro del eje de accionamiento, haciendo posible así una medición más fiable de la velocidad. Además, posee un generador de impulsos rectangulares que evita las alteraciones de las señales de velocidad debido a las influencias de vibraciones u oscilaciones que posee el eje. También se destaca por tener un peso de 1,22 kilogramos y su robusta condición está diseñado para medir la velocidad en cintas transportadoras. Debido a su poco peso, esto alarga la vida útil de los rodamientos. También su sensor se conecta directamente con el rodillo de reenvío o cinta inferior, que garantiza resultados más confiables y precisos sin la influencia de deslizamientos o acumulaciones del material. También posee una resistencia a la corrosión. Y en recomendaciones igual podemos decir que debemos retirar periódicamente la tapa para así limpiar el sensor del polvo y la suciedad, y también de que si presentamos vibraciones y ruido, estos son signos de desgastamiento de los cojinetes. Siguiente, por favor. También aquí tenemos lo que sería el sensor de velocidad de rotación FA54, que es un sensor de velocidad sin contacto con brida de aluminio y tubo sensor de acero inoxidable. Y debido a su diseño y a sus homologaciones, es especial para la industria naval. Posee una carcasa robusta y de alta calidad, y posee también una excelente resistencia a las vibraciones y a los golpes. Siguiente, por favor. Y dando por finalizado el tema, aquí presentamos un cuadro resumen donde podemos ver los tipos de velocidades lineales y angulares con su clasificación. En clasificación de la velocidad lineal tenemos lo que sería el radar y el láser, que funcionan principalmente con un emisor y un receptor. Debido a su modelo, posee diferentes rangos como ser de los 300 metros a 500 metros, de 0 metros a 150, y también poseemos una precisión más o menos de 0,2%, ya que estos son muy precisos. Esto los ocupamos en lo que sería la robótica móvil y en vehículos automáticos. Luego tenemos el tacómetro de contacto, que detecta la posición de un elemento móvil mediante el accionamiento mecánico. Es un sensor de contacto directo y su precisión es de más o menos 0,01%. Lo aplicamos en trabajos de manutención, así para medir las revoluciones de los motores. Dentro de velocidad angular tenemos lo que sería el tacómetro, que convierte la energía de rotación en un impulso eléctrico, transformándose en una información. Tenemos igual aquí dentro de su rango, que sería más o menos 30 grados centígrados y más o menos 60. Y en su precisión tenemos que es de más o menos 0,15%. Esto se utiliza para medir revoluciones de motores y de las turbinas. Y por último tenemos el girómetro, que registra movimientos rotacionales y mide su velocidad angular, y se aplica para sistemas de navegación inercial en aviones. Gracias. Eso sería todo, ingeniera, el tema de sensores de velocidad. La dinámica. Ok, chicas. ¿No hay ni un chico acá? Uno hubo al principio, ingeniera. ¿Quién era? Ah, ¿verdad? Campos Herrera Ronaldo, ¿verdad? Ingeniera, también tenemos una dinámica. No sé si la puedo presentar. Para el otro, porque va a acabar. Ya va a acabarse. Meli, ya, espérenme.
Ya está, chicos, a ver, ¿cuál es su dinámica? Rapidito. Ya, ingeniera, abrí la compuerta. Ya, para esta dinámica necesitamos sí 7 personas o 5 que quieran participar. Por favor, si puede levantar la mano en el chat. Va a haber premio, chicos. Ah, sí, eso va a haber premio sorpresa. Ya, empecemos entonces con Vargas Bonilla Valentina. Por favor, gira. Ya, tu pregunta sería... Ponga su cámara. 4 ventajas de los sensores de velocidad. 4 o 3 mínimo. Ventaja de los sensores. Ahí dice nombre, ¿es la 3, la verde? No, ahí arriba está el título, dice que tenés que decir las ventajas de los sensores. La ventaja llega a ser silenciosos en el ejercicio de sus funciones. Su distribución es óptima y ofrece seguridad en los automóviles. Sí. Está bien. 3 es número bien. Yeah. Sí, está bien. Luego nos comunicamos con vos para el premio, para la transferencia. Listo, ahora otra persona, Nicole Guerra, por favor. Ponga su cámara, Nicole. Ya, la pregunta es, nombre los sensores de velocidad lineal. Okay. Bueno, los sensores lineales son 2, y una es los sensores de velocidad lineal con recorrido limitado, y el segundo es sensor de velocidad lineal con recorrido limitado, que son el radar y el láser. Correcto. ¿Una persona más, no? Sí, Arcos Marín, creo que tiene levantada la mano. Sí, ya. Arcos Marín. Ya, tu pregunta es, ¿cuáles son los cuidados de los sensores de un PLC? Eso fue a lo último en la exposición. Los cuidados de un PLC es hacer una limpieza periódicamente para eliminar el polvo y la suciedad, que son perjudiciales, y también cuando se tiene presencia de ruidos o vibraciones, es que esa ya es una señal de que el sensor o el cojinete está desgastado. Está bien, compañero. Está bien. Esa es la dinámica, ingeniera. Voy a dejar de compartir. Gracias por participar. Luego me comunico con las personas que participan. Para ver. Pasen a recoger su chocolate. Le vamos a hacer una transferencia, ingeniera. Ahora todo es virtual, ingeniera. Sí. Ah, ahora un chocolate virtual. Sí. Ah, bueno. Ya, a ver. ¿Hay preguntas para el grupo? ¿No hay preguntas al grupo? A ver, ¿qué es el efecto Doppler o Doppler? Se da en
movimientos. Han debido leer eso cuando han estado investigando, ¿no? Ahí me dice que sí, Ronaldo. ¿Qué es el efecto Doppler? ¿Por qué no nos han explicado eso? La respuesta, chicas, tiene que ser así. No esperen a buscar en el internet ni nada. No, porque para eso pues lo busco yo ahorita y les digo, a ver. ¿Dónde están los 6 integrantes? Castillo, Luciana. Ingeniera, yo lo llegué a leer cuando estaba buscando información, pero no lo sé, o sea, no lo tengo de manera concreta de definición, pero estaba en la clasificación de sensores lineales porque llegaba a era un sensor de proximidad porque emitía, creo que era una señal y era para detectar algún objeto próximo al estilo. Bueno, a ver. Voy a anotar ahorita la poca respuesta que me está dando Campos, Herrera, Ronaldo, porque esto han debido leer ustedes cuando estaban investigando el tema de los sensores de velocidad. El efecto Doppler, chicos, es, a ver, ¿cómo les explico? Es como las ondas electromagnéticas que nosotros percibimos. A ver, voy a compartir una hojita acá. Ingeniera, yo tengo más o menos idea de qué es el efecto Doppler. Yo lo he leído. A ver, Alejandro. Es como decirle, es el cambio en la frecuencia observada cuando uno se acerca o se aleja de la fuente de sonido. Por ejemplo, cuando pasa una ambulancia y estamos parados en medio de la calle, pasa con la sirena encendida a una velocidad constante. Vamos a notar primero 2 cambios en el sonido de la sirena. El primero, el sonido aumenta su volumen a medida que la ambulancia se acerca hacia nosotros y disminuye el volumen a medida que se aleja. Y aparte, la sirena se vuelve un poco más aguda o cambia drásticamente un sonido más grave a medida que pasa la ambulancia. Así es, ya les iba a dibujar en una hojita lo mismo que ha explicado su compañero. Rivero Alejandro, no es del grupo, pero ¿qué? No, yo lo leí nomás hace tiempo y algo que se me ha quedado. Muy bien. Ya. ¿Por qué es importante la medida de la velocidad, chicos, en un proceso? ¿Por qué creen? Yo, ingeniero, ¿le puedo responder eso? ¿Es del grupo? No. David no es del grupo. Yo quiero el grupo, David. Ah, ok. Ya después, si no pueden ellos, responde usted. Uy, no sé qué han hecho ustedes, pero cero. Parece que no han leído, no han explicado. ¿Me puedes repetir la pregunta, ingeniera, por favor? ¿Cómo? ¿La repite la pregunta? No tuve interferencia. ¿Interferencias de qué? No, ¿cuál era la pregunta que hizo? Parece que no pude escuchar. ¿Por qué es importante medir la velocidad en un proceso? Mira,
Yo le estaba leyendo que es importante la velocidad, por ejemplo, en el tema de que se instalan estos sensores de velocidad en las maquinarias, como por decir las montacargas, porque con esta se puede tener un control de esta para el mismo cuidado de los operarios o cuando estas están en un desnivel para evitar colisiones, digamos, accidentes, pero relacionado con los procesos para tener una medida de producción. Depende si se quiere tener más producción, o sea, más cantidad, podemos medir la velocidad. A ver, Laura, mire, a ver, vea lo que está hablando. Para aumentar la productividad, no significa que yo aumente la velocidad de la máquina para que ésta produzca más cosas que estoy elaborando. No piense bien lo que está diciendo. Para aumentar la productividad, aumentar mayor cantidad de producto, intervienen varios factores: materia prima, el equipo, las características. En realidad, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, ¿por qué yo utilizo sensores de velocidad? Por ejemplo, a ver, está usted pasando o se instalan sensores de velocidad que van acompañados con el sensor de nivel, porque cuando yo voy a cargar una botella con soda, ahí con el líquido, entonces tengo que tener un nivel y un tiempo determinado para que entre la otra botella. No puedo hacerla pasar rápido una botella y se llene la mitad y la otra se llene a menos de la mitad, ¿o no? Entonces, hay un sensor de velocidad que tiene que medir el tiempo en que va a estar esa botellita ahí para que se llene y después pase la otra botellita y se llene y pase la otra botellita y se llene. Esa es la función del sensor de velocidad. El tiempo que yo voy a determinar entre el espacio de una caja, de una botella o de lo que ustedes vayan a colocar en un proceso. ¿Okay? Para eso sirven los sensores de velocidad. David, ¿qué iba a decir? Sí, ingeniera, pasa que me expresé mal. Eso que usted explicó lo leí en las cintas transportadoras. También dice que acompañados de otros sensores donde determinan si hay un atasco, por ejemplo, decía de una caja o un accidente, igual determina, ¿no? Y ese otro sensor alerta de que hubo una obstrucción, digamos. Ok. ¿Qué iba a decir, David? Ingeniera, son dos. El primero es para evitar perturbaciones en el proceso. O sea, si cuando tiene alto o bajo flujo de cualquier elemento que sea controlado por un motor, se puede generar perturbaciones que pueden generar daño al proceso. El otro es por temas de seguridad, se le tiene que proteger a las máquinas de un overspeed o un underspeed, baja o alta velocidad, porque muchas veces aceleramos el proceso y fundimos las máquinas, ¿no? También es un método de control. También, ¿no? Es crítico el tema de la velocidad, no por querer aumentar la producción o por querer que se acabe rápido el proceso, yo voy a aumentar Bien, ¿qué más, chicas, chicos? ¿Algo más que quieran preguntar? Bien, acá vamos a quedar, chicos, porque... ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. Rápido, pues, niña. Ya, alguien mencionó algo acerca de alguien mencionó algo de un sensor ultrasonido. ¿Cuál sería la diferencia de ese sensor con el sensor de radar? Yo le decía. La diferencia sería en que los sensores ultrasonidos son aquellos que emiten ondas, especialmente los ultrasonidos. Ahí va, por ejemplo, un ejemplo es en las ecografías. El ultrasonido hace que salgan así tipos de imágenes para que sea la ecografía. En cambio, los sensores de radar son aquellos que emiten microondas. Por ejemplo, ahí está, no sé si han visto en las películas, cuando hay una pista de auto y hay como que un señor siempre con un aparatito, ese aparatito de ahí es lo que va a medir a qué velocidad van los autos. Y también se da por, estos sensores se reflejan cuando hay un cambio de la constante dieléctrica.
Eso es. Bien, chicos, acá vamos a quedar, por favor, mejor en las exposiciones. Los demás grupos, siempre hay que tratar de hacerlo mejor. Ya, acá vamos a quedar. Tengo yo una actividad a las 3:30. Ya son las 3:30. Que estén bien, chicos. Nos vemos viernes. Yo, con los grupos.